Los huérfanos vivían en una casa de cartón bajo un puente y recogían botellas para sobrevivir. Un día, la mayor salvó a un médico de unos ladrones y él las llevó a su casa. Al ver en la pared una foto de su madre junto a ese doctor, la niña no podía creer lo que veían sus ojos. Mónica se despertó porque el frío viento de noviembre atravesaba su refugio de cartón. Se incorporó con cuidado, tratando de no despertar a su hermanita Carol, que dormía hecha un ovillo bajo una vieja manta. La niña miró el reloj casero hecho de cartón y apoyado contra la pared. Según él, ya era de mañana. Su casa estaba situada bajo un viejo puente de ferrocarril, en un hueco entre los pilares de hormigón. Mónica había construido esta estructura con cajas de cartón grandes que encontró cerca de una tienda de muebles. El suelo estaba cubierto con periódicos viejos y las paredes forradas con bolsas de plástico para protegerse de la lluvia. En una esquina había un bidón de plástico con agua y, junto a él, sus pocas pertenencias cuidadosamente dobladas, 2 chaquetas raídas, varios calcetines agujereados y una foto de su madre en un marco agrietado. Carol tenía solo 5 años, y Mónica hacía todo lo posible para que su hermana no se sintiera completamente sola. Cada mañana comenzaba con el mismo ritual. Mónica sacaba el pan que quedaba del día anterior, lo partía por la mitad y despertaba a la pequeña con suavidad. «Carol, despierta, mi sol». «Tenemos que desayunar», susurró Mónica, acariciando el cabello despeinado de su hermana. Carol abrió los ojos y se acurrucó contra su hermana. Casi no hablaba. Tras 2 años de vida en la calle, se había vuelto silenciosa y asustadiza. Mónica la sentó a su lado y le ofreció un trozo de pan. «Mira qué rico desayuno tenemos hoy», intentó animarla, aunque el pan estaba duro y un poco mohoso. Se quitó su chaqueta y envolvió con ella a Carol. «Hoy voy a encontrar muchas botellas y compraré leche y galletas. ¿Recuerdas las galletas ricas que comimos la semana pasada?» Carol asintió y se abrazó a su hermana. Mónica la besó en la cabeza y se levantó. El día prometía ser largo. Tendría que recorrer todo el centro de la ciudad, revisar los cubos de basura de los cafés y tiendas y recoger la mayor cantidad posible de botellas. «Te quedas aquí y no le abras a nadie». «Está bien. Si alguien intenta entrar en nuestra casa, correré con la tía Sara a la carretera», respondió Carol, refiriéndose a una anciana vendedora de semillas que a veces alimentaba a las niñas. Mónica tomó 2 bolsas grandes de basura y una bolsa gastada que su madre solía llevar al trabajo. Acomodó de nuevo la manta sobre Carol, comprobó que la entrada del refugio estaba bien cerrada y salió en busca de botellas. Por el camino se encontró con el tío Tomás, un jubilado que también recogía botellas. Vivía en el sótano de una casa abandonada cerca de la estación. «Mónica, hija, ¿cómo estás?» «¿Y Carol?», preguntó el tío Tomás, ajustándose su gorro roto. «Estamos bien, tío Tomás». «¿Y usted?» «Ahí vamos, sobreviviendo». «Oye, ¿has revisado hoy los cubos cerca de los cafés nuevos? Dicen que el dueño tira muchas botellas de vidrio sin lavarlas». Mónica agradeció el consejo y se dirigió hacia el centro. Había aprendido a evaluar rápidamente la utilidad de cada lugar, donde los guardias la echarían y donde podía revisar la basura sin problemas. Tenía su propio mapa mental de la ciudad, muy preciso, con los puntos marcados donde normalmente encontraba botellas de vidrio. La primera parada fue en un supermercado 24 horas. En el contenedor detrás del local, Mónica encontró varias botellas de cerveza y una de salsa. Las colocó cuidadosamente en su bolsa, tratando de no hacer ruido. Durante el día logró llenar una bolsa y media.
Por la tarde llegó al punto de recogida de botellas, una pequeña caseta junto a una parada de autobús, donde un hombre de mediana edad, siempre malhumorado, recibía botellas y frascos. «¿Tú otra vez?», gruñó al ver a Mónica. «¿Cuántas traes?». «27 botellas», respondió Mónica, comenzando a colocarlas sobre el mostrador. El hombre las contó, refunfuñó y le dio el dinero. Mónica lo tomó y fue a la tienda más cercana. Compró una bolsa de leche, una barra de pan y una pequeña tableta de chocolate barato para Carol. Cuando regresó al puente, ya había oscurecido. Carol estaba sentada en una esquina del refugio, abrazando a un viejo perrito de peluche, el único juguete que le quedaba. «Carol, ya estoy en casa». «Mira lo que te traje», dijo Mónica, mostrando las bolsas con comida. Carol sonrió, la primera sonrisa del día. Las hermanas se sentaron juntas y Mónica vertió leche en un vaso de plástico. Compartieron el pan y el chocolate. Y luego Mónica le contó a su hermana los cuentos que recordaba de su madre. «Y mañana seguro encontraremos aún más botellas y, tal vez, te compre unas medias nuevas», susurraba Mónica mientras arropaba a Carol para dormir. Cuando su hermana se quedó dormida, Mónica permaneció largo rato con los ojos abiertos, planeando el día siguiente. Conocía cada calle de los alrededores, cada lugar donde podía encontrar botellas. Aquella vida le parecía la única posible. Ya casi no recordaba cómo era antes, cuando su madre estaba viva, cuando tenían un verdadero hogar con calefacción y agua caliente. A la mañana siguiente, Mónica salió siguiendo su ruta habitual, pero decidió ir al centro de la ciudad, donde rara vez se aventuraba por la estricta seguridad de las zonas ricas. Cerca de una clínica privada, el centro médico del Dr. Howard, notó unos grandes contenedores de basura y se acercó con cuidado. La clínica parecía un palacio, paredes de mármol blanco, placas doradas, arbustos perfectamente recortados a lo largo de la entrada. Mónica vio salir por las puertas de cristal a personas con abrigos caros y trajes elegantes que subían a automóviles relucientes. Soñaba con poder llevar algún día a Carol allí, si enfermaba. En el contenedor de la clínica, Mónica encontró varios frascos de vidrio de medicamentos. También los aceptaban en el punto de reciclaje. Los guardaba con cuidado en su bolsa, mirando a su alrededor. El guardia hablaba por teléfono y aún no le prestaba atención. De pronto, la puerta de la clínica se abrió y salió un hombre con bata blanca. Era alto, delgado, con sienes plateadas y ojos cansados. Parecía tener unos 45 años. El doctor se quitó la bata, la colgó sobre su brazo y se dirigió hacia un coche gris estacionado cerca. Mónica estaba a punto de irse cuando, de repente, aparecieron 3 hombres vestidos de oscuro desde la esquina. Rodearon al doctor rápidamente y uno lo agarró con fuerza del hombro. «Danos la plata, Doc». «Vimos cuántos ricachones entran aquí», gruñó el más corpulento de los atacantes. «No llevo mucho dinero encima», respondió el doctor con calma. Pero Mónica notó cómo le temblaban las manos. «No mientas». «Llaves del auto y cartera». «Rápido». El segundo ladrón empujó al doctor hacia el coche. El tercero mantenía una mano en el bolsillo de su chaqueta, fingiendo tener un arma. Mónica se quedó paralizada junto al contenedor. Su corazón latía tan fuerte que parecía que todo el mundo podía oírlo. Ese doctor podría haber ayudado a Carol cuando estuvo enferma el mes pasado. La gente con batas blancas ayudaba a mamá cuando estaba en el hospital. Y ahora le estaban haciendo daño. Sin pensar en las consecuencias, Mónica salió de detrás del contenedor y gritó con todas sus fuerzas. «¡Ayuda!
Lo están robando. ¡Ayuda! Lanzó su bolsa con botellas a los atacantes. Los frascos de vidrio estallaron contra el asfalto con un fuerte estruendo. Uno de los ladrones gritó, al parecer, un vidrio lo cortó. ¿Qué diablos? ¿Una mocosa? Rugió el jefe del grupo, girándose hacia Mónica. Pero ella siguió gritando, agitando los brazos y atrayendo la atención de los transeúntes. El guardia salió corriendo de la clínica y desde la calle cercana llegó una patrulla de policía. «Vámonos», ordenó uno de los asaltantes. Los tres huyeron corriendo, empujando a los curiosos. El doctor se quedó de pie junto al coche, respirando con dificultad y con la mano en el pecho. Mónica corrió hacia él. ¿Está bien? Vi cómo lo empujaron. El doctor la miró con atención, una niña delgada con una chaqueta desgastada, el cabello sucio y las manos llenas de mugre. Mónica, avergonzada, se cubrió con disimulo el agujero de la manga. Gracias, niña valiente. ¿Cómo te llamas? Mónica. ¿Y dónde están tus padres, Mónica? La niña bajó la mirada y no respondió. El doctor se agachó para quedar a su altura. Hay que curar esas heridas en tus manos. Te lastimaste por lanzarme esas botellas. Notó las cortaduras en sus palmas por los vidrios. No es nada, no duele, mintió Mónica. Ven a la clínica, te curaré y te daré de comer. Estás muy flaquita. No puedo. No debo tardar. Mi hermanita está sola en casa. El doctor la observó en silencio, viendo su rostro asustado. ¿Y si les doy de comer a las dos? Tráela contigo. Es pequeña, ¿verdad? Y le tiene miedo a los desconocidos. Está bien, entonces iremos con usted. ¿Dónde vive? Mónica dudaba. Por un lado, ese hombre era amable, era doctor, ayudaba a la gente. Por otro lado, no se puede confiar en los adultos. Pero le dolían mucho las manos, y Carol llevaba 3 días tosiendo. Debajo del puente del tren, confesó en voz baja. El doctor no mostró sorpresa ni disgusto, simplemente asintió. Me llamo Edwin. Soy pediatra. Vamos en mi coche. Mónica asintió con inseguridad. Subieron al coche y el doctor condujo con cuidado hacia donde la niña le indicaba. Por el camino le preguntó sobre su hermana, sobre cómo vivían, qué comían. Mónica respondía con pocas palabras, pero poco a poco empezó a confiar en aquel hombre tranquilo. Cuando llegaron al puente, el doctor salió del coche y siguió a Mónica hasta su refugio de cartón. Al ver las condiciones en que vivían las niñas, no pudo ocultar su conmoción, apretó los labios y cerró los ojos durante unos segundos. Carol, este es el doctor, el tío Edwin. Es bueno, dijo Mónica al entrar en el refugio. Carol se encogió en un rincón, mirando al desconocido con miedo. Hola, Carol, dijo el doctor suavemente, sin entrar, para no asustarla aún más. Tu hermana es muy valiente. Me salvó de gente mala. Poco a poco, Carol se fue acostumbrando al doctor. Edwin revisó los rasguños de Mónica, los curó, escuchó la tos de Carol y le dio un medicamento. Niñas, ¿quieren venir a mi casa? Prepararé una sopa y les mostraré mi biblioteca. Tengo libros con dibujos. Las hermanas se miraron. Hacía mucho que no comían comida caliente y el doctor parecía amable y sincero. ¿Y podremos volver a casa?, preguntó Mónica. Claro, cuando ustedes quieran. Recogieron sus pocas pertenencias y se fueron con el doctor.
Su casa resultó ser grande y acogedora, con muchos libros y mantas cálidas. Edwin sentó a las niñas en el sofá, les dio toallas limpias y ropa abrigada. Mientras preparo la comida, pueden mirar alrededor, dijo, y se fue a la cocina. Mónica miraba con timidez la casa del doctor Edwin, que le parecía extrañamente familiar. La gran sala estaba iluminada con luz cálida de lámparas de mesa. En las paredes colgaban diplomas y fotos familiares enmarcadas. En los estantes había libros y recuerdos. Carol se aferraba a su hermana, sin soltarle la mano. «Quédate aquí, voy a lavarme», susurró Mónica y se dirigió al baño que les había indicado el doctor. En el espejo vio su reflejo, el rostro sucio, el cabello despeinado, la ropa gastada. Mónica abrió el grifo de agua caliente y se lavó con deleite. Hacía mucho que no sentía agua tibia. Le temblaban las manos ante aquel lujo desconocido. Cuando regresó a la sala, Carol seguía en el mismo lugar, pero ya hojeaba un libro con dibujos coloridos que le había dado el doctor. Mónica se sentó a su lado, y entonces su mirada se posó en una cómoda junto a la ventana. Entre varias fotos enmarcadas destacaba una de boda. En ella, una mujer con un vestido blanco impecable sostenía un ramo de rosas blancas. A su lado, un hombre joven con un traje formal, que le resultó muy familiar a Mónica. La niña se levantó y se acercó. Su corazón casi se detuvo. Era su madre, tal como la recordaba Mónica, hermosa, con ojos bondadosos y una sonrisa tierna. Y el hombre a su lado. Mónica miró hacia la cocina, donde sonaban platos. Era el doctor Edwin, pero más joven. «Carol, ven», llamó Mónica con voz temblorosa. Carol se acercó y también se quedó mirando la foto. «¿Mamá?», preguntó con duda. «Sí, es mamá», confirmó Mónica, sintiendo que le daba vueltas la cabeza. En ese momento, el doctor Edwin salió de la cocina con una bandeja. Llevaba platos con sopa humeante y pan fresco. Al ver a las niñas junto a la cómoda, se detuvo y casi se le cayó la bandeja de las manos. «Niñas, ¿qué hacen?», empezó a decir, pero se encontró con la mirada de Mónica y calló. «Es mi mamá», dijo Mónica con firmeza, señalando la fotografía. «Y usted también está ahí». Edwin colocó lentamente la bandeja sobre la mesa. Su rostro palideció, le temblaban las manos. Se acercó a la cómoda y tomó la fotografía. «Nancy», susurró. «Es Nancy, mi primera esposa. Murió hace 3 años», dijo Mónica, observando la reacción del hombre. Edwin se dejó caer en un sillón, sosteniendo la foto frente a él. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Murió», pero Luisa dijo. «¿Quién es Luisa?», preguntó Mónica. «¿Mía?». «Mi esposa actual. Recibió una carta de tu madre. Nancy escribió que se llevaba a su hija al pueblo con sus padres y que no quería volver a verme, que no la buscara». Mónica negó con la cabeza. «Mamá nunca le escribió. Estuvo enferma mucho tiempo, ingresada en el hospital. Los médicos dijeron que tenía cáncer. Estuvimos con ella todos los días hasta que murió». Edwin se levantó y comenzó a caminar por la sala. «Estaba intentando ordenar mis pensamientos, entender qué está pasando», dijo con desconcierto. «Luisa me mostró documentos. Un certificado de defunción. Supuestamente ustedes murieron en un accidente de coche justo después de irse con tu madre». «Me llamo Mónica», dijo la niña en voz baja. «Y ella es Carol, mi hermana pequeña». Edwin se giró bruscamente hacia ella.
Observó con atención su rostro, sus ojos, la forma de su nariz. ¿Mónica? ¿Mónica? Susurró apenas audible. ¿Papá? Preguntó la niña con incertidumbre. Edwin cayó de rodillas y la abrazó. Lloraba, apretando contra sí a la hija que creyó muerta durante 5 años. Pensé que las había perdido para siempre, sollozaba. Luisa decía que usted había muerto. Carol nació después de que mamá se separara de usted, dijo Mónica. Mamá estuvo con otro hombre, pero nos abandonó cuando ella se enfermó. Edwin miró a Carol, que estaba al lado, sin comprender bien qué pasaba. Tú también eres mi hija, dijo, extendiendo los brazos hacia ella. Si Nancy era tu mamá, entonces tú también eres mía. Carol se acercó con cautela y Edwin abrazó a ambas niñas. Cuéntamelo todo, pidió a Mónica. ¿Cómo han vivido? ¿Qué pasó con ustedes después de que mamá murió? Mónica le contó cómo apareció su madrastra Luisa, cómo las echó de casa justo después del funeral, cómo anduvieron de un orfanato a otro, escapando porque querían separarlas, sobre la vida en la calle, buscando comida y donde dormir. Luisa nos amenazaba, dijo Mónica. Decía que tenía conocidos malos que nos encontrarían donde fuera. Teníamos miedo. Edwin escuchaba, y con cada palabra su rostro se volvía más serio. Comprendía que Luisa lo había engañado, falsificado documentos, le había quitado a sus hijas. ¿Y por qué hizo eso? Preguntó. Quería que toda su herencia fuera para su hijo Alex, respondió Mónica. Decía que éramos un estorbo, que unos hijos ajenos no debían quedarse con lo que le corresponde a su hijo. Edwin abrazó con más fuerza a las niñas. Siento una culpa enorme por haberle creído a Luisa. Ahora todo será distinto, dijo con firmeza. Nunca más estarán solas. Vamos a aclarar toda esta historia y a hacer que Luisa pague por lo que hizo. Ahora están en casa. Para siempre. La sopa ya se había enfriado, pero a nadie le importaba. La familia, al fin, se había reunido, aunque en circunstancias trágicas. Edwin les dio ropa abrigada y les mostró sus habitaciones. Por la noche, cuando Carol ya dormía en su nueva cama, Mónica se quedó mucho tiempo conversando con su padre, contándole sobre mamá, su enfermedad, cómo vivieron después de su muerte. Ella lo quería mucho, dijo Mónica. Siempre decía que tenía el mejor papá del mundo. ¿Pero por qué no podían estar juntos? Edwin lloraba, con una fotografía de Nancy entre las manos. Se culpaba por no haber protegido a su familia, por haber creído en las mentiras de Luisa. Mónica se acomodó en el sofá, abrazándose las piernas. El doctor Edwin la escuchaba con atención y ella veía cómo cada una de sus palabras se reflejaba dolorosamente en su rostro. Carol dormía tranquila en la habitación de al lado y ahora se podía hablar sin reservas. Después del funeral de mamá, nos quedamos en su casa, comenzó Mónica. Al principio Luisa fingía cuidarnos, cocinaba, compraba ropa. Pero al mes, todo cambió. Edwin se servía té con manos temblorosas. Trataba de imaginar a su Luisa, esa mujer elegante, que siempre le pareció comprensiva y atenta, como una villana. Una mañana nos despertó muy temprano. Estaba furiosa, gritaba. Dijo que ya habíamos vivido suficiente tiempo a su costa, que era hora de irnos, que tenía un hijo y él necesitaba ese departamento. ¿Qué hijo? Se sorprendió Edwin. Luisa me dijo que no tenía hijos. Alex, respondió Mónica. Tenía 16 años en ese entonces. Vivía con su padre,
pero después del divorcio Luisa lo trajo con ella. Decía que ahora él iba a vivir en el cuarto de mamá. Mónica guardó silencio un momento, reuniendo fuerzas. Recordar todo eso dolía. Luisa empacó nuestras cosas en 2 bolsas y las dejó en la escalera. Llorábamos, le rogábamos que nos dejara quedarnos. Carol era muy pequeña, todavía usaba pañales, pero Luisa no escuchaba. ¿Recuerdas exactamente lo que dijo?, preguntó Edwin en voz baja. Mónica asintió. Esas palabras se grabaron en su memoria para siempre. Dijo: su madre murió, y no quiero hijos ajenos. Tengo mi propio hijo, él se quedará con la herencia, no unos recogidos. Y luego agregó: y ni se les ocurra ir con Edwin. Le diré que murieron. Y si intentan aparecerse, las mataré. Tengo contactos. Las encontraré donde sea. Edwin se levantó y comenzó a caminar por la habitación. La rabia le hervía por dentro, pero intentaba controlarse frente a la niña. ¿Y luego, qué pasó?, preguntó. Fuimos con la vecina, la tía Camila. Ella nos conocía, era amiga de mamá. Nos dejó pasar la noche, pero dijo que no podía más. Ella también tenía 3 hijos y no tenía dinero. Nos aconsejó ir a un orfanato. Mónica abrazó el osito de peluche que Edwin le había dado antes de dormir. En el orfanato querían separarnos. Dijeron que Carol era demasiado pequeña, que la llevarían a una casa cuna y a mí a un orfanato normal. Nos escapamos la primera noche. ¿Y cómo sobrevivieron? De muchas formas. A veces dormíamos en casas de conocidos de mamá, pero por poco tiempo. A todos les daba miedo involucrarse con niños de la calle. Luego encontramos un sótano abandonado, vivimos allí en invierno, y cuando lo demolieron, nos fuimos debajo de un puente. Edwin se sentó junto a su hija y tomó su mano. ¿Y qué hizo Luisa para que yo no las buscara? No sé exactamente, confesó Mónica. Pero una vez, medio año después de que mamá murió, nos encontramos con el tío Hugh, el hermano de mamá. Se sorprendió mucho al vernos. Dijo que Luisa lo había llamado para contarle que habíamos muerto en un accidente camino a casa de la abuela. Entonces les contó esa historia a todos, dijo Edwin con tristeza. El tío Hugh quiso llevarnos con él, pero teníamos miedo. Luisa dijo que nos mataría si íbamos con algún familiar. Luego el tío Hugh se mudó a otra ciudad y no lo vimos más. Mónica le contó a su padre cómo Luisa se había aparecido varias veces cerca de los lugares donde vivían, cómo llegaba en coche y gritaba que las encontraría y castigaría si no desaparecían para siempre. Una vez incluso llevó a unos hombres, les dijo que le robábamos cosas de su casa. Nos buscaron y amenazaron con golpearnos. Edwin escuchaba horrorizado. Su esposa, la mujer que amaba y en la que confiaba, resultó ser capaz de una crueldad inimaginable. ¿Y los documentos? Me mostró un certificado de tu muerte. El tío Hugh dijo que lo vio. Contó que era falso. Tiene un amigo en la policía, lo investigó. Pero el tío Hugh tenía miedo de enfrentarse a Luisa. Ella realmente tiene contactos influyentes. Edwin comprendió que Luisa había planeado todo al detalle. No solo echó a los niños a la calle, sino que se aseguró de que nadie los buscara. ¿Por qué hizo algo así?, preguntó más para sí que para Mónica. Por dinero, respondió la niña. La escuché hablar por teléfono con alguien. Dijo que ahora todo el departamento de mamá sería para Alex y también tu casa cuando murieras. Y que si nos quedábamos, tendría que compartir la herencia.
Edwin se levantó y se acercó a la ventana. Afuera llovía, las gotas corrían por el cristal. Pensaba en cuántos años su hija había vivido en la calle por la avaricia y la crueldad de alguien a quien consideraba de su familia. Me pregunto dónde estará Luisa ahora, dijo en voz alta. Probablemente en casa. ¿Ella es tu esposa?, preguntó Mónica sorprendida. Fue mi esposa, respondió Edwin con firmeza. Después de lo que supe hoy, ya no tiene derecho a llamarse parte de mi familia. Volvió junto a su hija y la abrazó con fuerza. Mónica, te prometo que Luisa pagará por todo lo que hizo. Encontraremos pruebas de su engaño, la llevaremos ante la justicia, y lo más importante, ustedes ya nunca estarán en peligro. No permitiré que nadie vuelva a hacerles daño. Mónica se acurrucó junto a su padre. Por primera vez en muchos años, se sentía segura. ¿Y qué pasará con Alex?, preguntó. Él no tiene la culpa de lo que hizo su madre. Edwin sonrió. A pesar de todo el sufrimiento, su hija conservaba un corazón bondadoso. Alex también es una víctima en esta historia, asintió. No lo castigaremos por lo que hizo su madre, pero la verdad debe salir a la luz. Se quedaron mucho tiempo conversando. Mónica le contó cómo aprendió a cuidar de Carol, cómo sobrevivieron en invierno, y qué personas buenas se cruzaron en su camino. Edwin escuchaba, orgulloso del valor de su hija, y al mismo tiempo se culpaba por no haber podido proteger a sus hijos. Mañana hablaré con Luisa, dijo finalmente. Y luego iremos a la policía. Deben quedar documentos falsificados y seguramente habrá testigos de su engaño. ¿Y si vuelve a amenazarnos?, preguntó Mónica con miedo. No volverá a amenazar a nadie, prometió Edwin. No lo permitiré. Cuando Mónica por fin se fue a dormir a su habitación, una verdadera habitación infantil con sábanas limpias y juguetes, Edwin se quedó en la sala mirando una fotografía de Nancy. En sus ojos ardía la determinación de hacer justicia por sus hijas. A la mañana siguiente, Edwin se despertó a las 5. Una luz gris, tenue, se filtraba a través de las cortinas. No había podido cerrar los ojos desde la conversación con su hija. Mil pensamientos, planes y recuerdos rondaban por su mente. Se levantó en silencio y caminó por el pasillo hacia las habitaciones de las niñas. Abrió con cuidado la puerta del cuarto de Mónica. La niña dormía, pero fruncía el ceño con inquietud, murmurando cosas entre sueños. En sus sueños seguía siendo aquella niña asustada y sin hogar, que durante años temía quedarse dormida profundamente. A su lado estaba el osito nuevo que Edwin le había comprado el día anterior. Mónica lo abrazaba con fuerza con una mano, mientras con la otra sujetaba los bordes de la manta, una costumbre adquirida tras años durmiendo en la calle. En la habitación de Carol todo era más tranquilo. La pequeña dormía plácidamente, con los bracitos extendidos. Su nuevo unicornio rosa descansaba a su lado sobre la almohada. Edwin se quedó unos minutos mirando a sus hijas y sintió un nudo en el pecho. ¿Cuántos años pasaron sin dormir bien, sin calor, sin seguridad? En la cocina puso avena a cocer y empezó a preparar el desayuno. Cortó frutas, sacó miel, encendió la cafetera. Sus manos se movían solas, pero su mente estaba lejos. Alrededor de las 7 de la mañana se oyeron pasos. Mónica salió de su cuarto llevando de la mano a una somnolienta Carol. Ambas vestían los pijamas nuevos que Edwin les había comprado el día anterior, pero parecían perdidas en esa casa tan grande. Buenos días, mis niñas, saludó Edwin con calidez. ¿Durmieron bien? Sí,
respondió Mónica en voz baja, aunque él notó las ojeras bajo sus ojos. Carol se aferraba a su hermana, mirando a Edwin con desconfianza. La confianza habría que ganársela cada día. Después del desayuno, Edwin propuso ir al viejo lugar bajo el puente para recoger sus cosas. Quería cerrar simbólicamente ese capítulo de sus vidas. El camino hasta el puente tomó media hora. Durante el trayecto, las niñas guardaban silencio, mirando por las ventanas. Cuanto más se acercaban, más se tensaba Mónica. Su antiguo refugio se veía aún más miserable a la luz del día. Las paredes de cartón estaban empapadas por la lluvia reciente. Dentro hacía frío y humedad. Edwin se quedó de pie en la entrada, sin atreverse a entrar. ¿Cómo habían vivido allí sus hijas? ¿Cómo no lo supo? Mónica recogió rápidamente sus pocas pertenencias, algo de ropa gastada, 2 platos metálicos, una botella de plástico para agua, una foto de mamá en un marco roto, el viejo perrito de peluche de Carol. Todo cabía en una sola bolsa. ¿Eso es todo?, preguntó Edwin en voz baja. Eso es todo, confirmó Mónica. Carol tomó su perrito y lo abrazó con fuerza. Adiós, casita, susurró. Edwin cerró los ojos. En ese adiós infantil había toda una era de sufrimiento. De regreso, se detuvieron en un gran centro comercial. Edwin llevó a las niñas a la sección infantil. Mónica caminaba a su lado con cautela y Carol no soltaba su mano. Elijan lo que quieran, dijo él. Las niñas miraban las estanterías llenas de juguetes brillantes, ropa bonita, libros, pero no se atrevían a tocar nada. ¿De verdad se puede?, preguntó Mónica con timidez, señalando un estuche de lápices de colores. Claro que sí. Todo lo que desees. Poco a poco comenzaron a relajarse. Carol vio un enorme elefante rosa y se quedó inmóvil. Sus ojos brillaron con una alegría que Edwin no había visto en mucho tiempo. ¿Lo quieres?, le preguntó. Carol asintió sin poder hablar. Edwin compró el elefante, varios conjuntos de ropa para cada una, libros educativos, rompecabezas, pinturas. En la caja, Carol no soltaba al elefante ni un segundo. En casa, las niñas colocaron la foto de su mamá en una repisa del salón, junto a la foto de boda y la de Edwin. Ahora mamá volvió a casa, dijo Mónica. Edwin asintió, sin fiarse de su voz. A las 2 de la tarde llevó a las niñas a casa de su hermana Gwen. Ella vivía en un barrio cercano, en un acogedor departamento de 3 habitaciones con su esposo y su hijo universitario. Gwen, necesito salir unas horas. ¿Puedes quedarte con las niñas?, preguntó Edwin. Por supuesto, respondió Gwen, observando con atención a sus sobrinas. Mónica seguía con actitud reservada, pero Carol ya se acercaba a los juguetes en el suelo. Edwin, ¿qué está pasando? Ayer no me explicaste casi nada por teléfono. Él le contó brevemente a su hermana toda la historia. Gwen escuchaba horrorizada. Nunca confié en esa Luisa, dijo ella, algo en ella estaba mal, pero hasta ese punto. Dios mío, pobres niños. Me encargaré de ella. Mientras tanto, se quedarán contigo, claro, jugaremos y veremos dibujos animados. Sí, chicas, apoyó Gwen. Mónica asintió, y Carol ya estaba mirando los libros en la estantería. En casa, Edwin se duchó, se cambió y comenzó a prepararse para la conversación decisiva. Sacó de la caja fuerte todos los documentos relacionados con Luisa y los niños.
La falsa constancia de defunción de las niñas la fotografió con el teléfono desde diferentes ángulos. A las 5 de la tarde, escuchó el sonido familiar de las llaves en la cerradura. Luisa había regresado. Entró en la casa con 3 grandes bolsas de compras, como siempre después de visitar a una amiga. Al ver a su esposo en el sillón, sonrió. Querido, te extrañé. ¿Cómo fue el fin de semana? Edwin la miraba en silencio. Elegante, cuidada, con un traje caro. Era difícil creer que esa persona fuera capaz de tal crueldad. Luisa, siéntate. Necesitamos hablar seriamente. Ella frunció el ceño, notando la extraña formalidad en su tono. ¿Qué pasa? Te ves raro. Edwin se levantó lentamente y se acercó a la chimenea, donde en la repisa estaban unas fotografías. Ayer me pasó algo increíble, comenzó con calma, encontré a mis hijas. Luisa se quedó paralizada. Las bolsas cayeron de sus manos. ¿De qué hablas, Edwin? No tienes hijas. Tus hijas murieron hace 5 años. ¿Recuerdas? Incluso hicimos un funeral. Lo recuerdo, asintió Edwin, recuerdo cuando me mostraste el certificado de la morgue. Recuerdo cómo me consolaste. Recuerdo cómo me explicaste que Nancy se llevó a las niñas con sus padres y que ya no quería verme. Luisa se lamió los labios nerviosamente. Edwin, ¿por qué volvemos a ese tema doloroso? Tú mismo dijiste que no quieres recordarlo. Él se giró hacia ella. Porque todo lo que me contaste es mentira. Mis hijas están vivas. Mónica y Carol están vivas. Eso es imposible. Se levantó Luisa, vi el certificado de defunción. Los documentos no mienten. Los documentos no mienten. Pero los documentos falsificados sí. Edwin sacó el teléfono y le mostró la foto del certificado. Este certificado es falso. El rostro de Luisa palideció, pero rápidamente se recompuso. ¿Estás loco? ¿Dónde conseguiste eso? ¿Quién te dio esa falsificación? Lo saqué de nuestra caja fuerte. De tu compartimento. Edwin hablaba con calma, pero en sus ojos ardía una fría ira. Y es falso porque tú lo falsificaste. ¿Me acusas de falsificar documentos? ¿Cómo te atreves? Luisa deambulaba por la habitación. Su voz se volvía cada vez más histérica. Mis hijas me lo contaron todo. Luisa, ¿cómo las echaste del apartamento de Nancy justo después del funeral? ¿Cómo les amenazaste con matar si se acercaban a mí? ¿Cómo falsificaste los documentos para que yo no las buscara? ¿Qué hijas? ¿Qué hijas? Gritaba Luisa, estás inventando todo. Estás delirando. Edwin sacó su teléfono y le mostró una foto que había tomado por la mañana. Las 2 niñas estaban sentadas en el sofá de su casa. Carol abrazaba un unicornio. Mónica leía un libro. Luisa miraba la pantalla, y Edwin vio cómo cambiaba su rostro, primero shock, luego reconocimiento, luego rabia. ¿Dónde están? ¿Dónde están estas? ¿Dónde las encontraste? Mónica me salvó de unos ladrones en la clínica. Imagínate, mi propia hija me salvó. La hija que creía muerta gracias a tus artimañas. Luisa se dejó caer en el sillón, cubriéndose la cara con las manos. No es verdad. No puede ser. ¿Ellas qué? ¿Deberían haber muerto en la calle? ¿Congelarse? ¿Morir de hambre? ¿Eso querías? Edwin se acercó a ella y se agachó, obligándola a mirarlo a los ojos. 5 años, Luisa.
5 años. Mi hija de 10 años crió a su hermana menor en la calle, recogía botellas para comprarles pan. Vivían bajo un puente en una casita de cartón. Y todo ese tiempo tú sabías que estaban vivas. Luisa levantó la cabeza. En sus ojos ya no había intentos de fingir. ¿Y ahora qué? ¿Qué piensas hacer? Voy a buscar justicia. Mañana vamos a la policía. Luisa se levantó y caminó por la habitación. Edwin vio que estaba pensando, sopesando opciones. Está bien, dijo finalmente, sí, lo hice. ¿Y sabes qué? No me arrepiento de nada. Edwin se puso de pie, sorprendido por su cinismo. ¿No te arrepientes? Arruinaste la vida de 2 niños inocentes. ¿Inocentes? Luisa se rió, esos niños no eran míos. No tenía obligación de mantenerlos. Tengo un hijo que necesita educación, un futuro. Fuiste su tutora después de la muerte de su madre. ¿Tutora? ¿Quién me nombró tutora? Solo les permití vivir un mes en el apartamento de su madre. Eso fue todo. Mi deber terminó ahí. Edwin la miraba como a una extraña. Falsificaste los documentos de su muerte. Eso es un delito penal. Demuéstralo, dijo Luisa desafiante, encuentra un experto que confirme que el certificado es falso. Encuentra testigos que hayan visto cómo lo falsifiqué. Tengo los testimonios de los niños. ¿Testimonios de niños sin hogar contra una mujer respetable con una reputación impecable? Cualquier abogado probará que solo inventan la historia para conseguir vivienda y dinero. Edwin entendió que ella lo había pensado todo de antemano. Pero estaba decidido. Ya veremos, dijo, por ahora, haz tus maletas. En esta casa ya no tienes lugar. Luisa fue al armario y empezó a recoger ropa. Lo lamentarás, Edwin. Conozco gente que puede causarle muchos problemas a esos niños. Los hogares infantiles no son lugares agradables. No te atrevas a amenazarlo. La voz de Edwin se volvió peligrosa. ¿Y qué harás? ¿Me echarás? Ya lo estás haciendo, sonrió con malicia, o seguirás siendo tan ciego como en todos estos años. Si te hubieras fijado mejor en tu preciosa Luisa, quizás habrías notado algo. ¿A qué te refieres? Luisa se detuvo, sosteniendo un vestido en las manos. Que yo sabía perfectamente dónde estaban tus hijas, yo hice que terminaran en la calle, que su vida fuera insoportable a propósito. Edwin sintió como un frío le recorría el cuerpo. ¿Por qué? Porque necesitaba todos los derechos de herencia, tuyos y de Nancy. Y esos niños estorbaban tus planes. Hablaba con una crueldad fría y serena, y Edwin comprendió que frente a él había una persona completamente extraña y peligrosa. ¿Las vigilabas? ¿Sabías que pasaban hambre, frío? Claro. Incluso alimenté un par de veces a los servicios sociales con información sobre dónde estaban. Pensaba que las llevarían al orfanato más rápido y allí ocurren accidentes. Edwin la agarró por los hombros. ¿Querías que murieran? Quería que desaparecieran de nuestras vidas para siempre, respondió Luisa con calma, como exactamente, no me importaba. Edwin la soltó y se echó hacia atrás. Finalmente entendió con qué monstruo había vivido bajo el mismo techo todos esos años. Luisa terminó de empacar y se acercó a la puerta. Adiós, Edwin. Nos vemos en el tribunal, si es que llegamos a eso. Después de que se fue, Edwin se quedó sentado en silencio por largo tiempo. El impacto de la verdad revelada era enorme, pero al mismo tiempo crecía su determinación.
Luisa pagará por todo lo que le hizo a sus hijos. Por la noche, fue a recoger a las niñas de la casa de su hermana. En el coche, Mónica notó su cansancio. «Papá, ¿hablaste con Luisa?» «¿Qué dijo?» Edwin miró en el espejo retrovisor las caras de sus hijas. «Hablamos. Ella confesó lo que hizo. Y mañana iremos a la policía. ¿Y ella? ¿Ya no nos buscará más?», preguntó Carol en voz baja. «Nunca», dijo Edwin con firmeza. «Les prometo que nunca más hará daño a nadie». En casa, las niñas le ayudaron a preparar la cena. En la mesa, Carol de repente dijo: «Papá, ¿puedo ir mañana al jardín de infancia con la perrita?». Edwin sonrió con la primera sonrisa sincera del día. «Claro que sí, cariño. Mañana lo arreglamos todo». Pero primero les esperaba un difícil camino para restaurar la justicia. A la mañana siguiente, Edwin se despertó con la firme determinación de actuar. No había dormido gran parte de la noche, pensando en cada paso. Las niñas aún dormían cuando él se deslizó en silencio a su oficina y comenzó a reunir documentos. El certificado falso de defunción que Luisa había guardado tantos años como seguro ahora sería la prueba principal contra ella. Edwin abrió su viejo diario y encontró el número del investigador León López. Se conocieron hace unos años, cuando en la clínica hubo un caso de fraude con recetas falsas. En aquel entonces, el investigador le había causado una buena impresión como persona honesta y de principios. A las 8:30, Edwin le llamó. «León López, habla el doctor Edwin Howard». «¿Me recuerda?» «Claro que sí, doctor». «¿Qué sucede?» «Tengo una situación muy grave. Mi esposa falsificó los documentos de defunción de mis hijos. Ahora los encontré. Han vivido en la calle durante 5 años». Al otro lado del teléfono se hizo un silencio. «Es una acusación muy seria, doctor». «¿Está seguro?» «Absolutamente. Tengo el certificado falso y el testimonio de las niñas». «¿Podemos reunirnos hoy?» «Venga a la comisaría a las 11. Reservaré tiempo para usted». Edwin despertó a las niñas con el desayuno. Mónica notó de inmediato su tensión. «Papá, ¿de verdad vamos a ir a la policía?», preguntó mientras removía la papilla. «¿A la policía?», corrigió él. «Sí, iremos. Necesito contarle al investigador lo que les pasó. Y ustedes le contarán sobre Luisa». Carol se asustó. «¿Y nos van a llevar? ¿Nos van a meter en la cárcel?». Edwin se sentó junto a ella y tomó sus manos. «Cariño, no han hecho nada malo. La policía existe para proteger a las personas buenas de las malas. Luisa es mala, cometió un crimen. Ustedes son buenas, y yo las protegeré». De camino a la comisaría, Edwin les explicó qué les esperaba. Les dijo que el investigador haría preguntas y les pediría que contaran lo que ocurrió. Es importante decir solo la verdad, no inventar nada. El edificio de la comisaría municipal parecía severo y oficial. Las niñas se pegaron a su padre al pasar por el detector de metales. En el pasillo olía a orden oficial y café. León López los recibió en su oficina. Era un hombre de unos 50 años, con cabello canoso y ojos marrones inteligentes. Al ver a las niñas, su semblante se suavizó. «Hola, me llamo León López». «¿Y ustedes?». «Mónica», se presentó en voz baja la mayor. «Carol», susurró la menor, escondiéndose detrás de su hermana.
El investigador les mostró unos sillones suaves junto a la ventana y se sentó en su escritorio con una grabadora. Dr. Howard, cuéntenos todo desde el principio. Edwin empezó el relato desde el momento de la muerte de Nancy, cómo Luisa le informó sobre la carta, cómo le mostró los documentos falsos sobre la muerte de los niños. León López escuchaba atentamente, anotando de vez en cuando los puntos clave. ¿Conservó esa carta de su primera esposa? Luisa dijo que la tiró. Ahora entiendo por qué simplemente no existía. El investigador tomó el certificado falso que Edwin había traído y lo examinó detenidamente con una lupa. A primera vista no se ven signos de falsificación, dijo. Pero se necesitará una pericia. Ahora me gustaría hablar con las niñas. Edwin asintió y se acercó a sus hijas. Mónica, Carol, cuéntenle al señor qué pasó después del funeral de mamá. Mónica comenzó a contar con inseguridad. Al principio hablaba en voz baja, pero poco a poco se fue soltando. Relató con detalle cómo Luisa las echó del apartamento, qué amenazas pronunciaba y cómo intentaron sobrevivir en la calle. León López escuchaba sin interrumpir. Cuando Mónica llegó al momento del orfanato, él preguntó: ¿Y en el orfanato alguien les habló? ¿Les tomaron sus datos? Sí, había una mujer, la tía Rose. Ella anotaba nuestros nombres y preguntaba por los padres. ¿Recuerdas el nombre del orfanato? Mónica se quedó pensativa. Creo que se llamaba Solnisco, Solcito. Estaba en la calle Sadovaya. El investigador anotó eso en su libreta. Cuando fue el turno de Carol, ella hablaba casi en un susurro. León López se sentó junto a ella. Carol, ¿recuerdas a la tía Luisa? ¿Cómo era? Mala, respondió la niña de inmediato. Nos gritaba y decía que si íbamos con papá nos matarían. ¿Y qué más decía, Carol? Pensó un momento. Decía que tenía tíos con pistolas y que nos encontrarían donde sea. Edwin apretó los puños con más fuerza. Cada palabra de sus hijas añadía nuevos y aterradores detalles al cuadro. Después de hablar con las niñas, León López dejó el bolígrafo a un lado. Doctor, voy a iniciar un proceso penal. Aquí claramente hay indicios de delito, falsificación de documentos, amenazas, maltrato infantil. ¿Y qué debemos hacer ahora? Presentarán una denuncia formal. Las niñas darán su testimonio. Haremos la pericia de los documentos, buscaremos testigos. Mientras tanto, dígame dónde está su esposa ahora. Edwin dio la dirección del apartamento donde Nancy había vivido alguna vez. La encontraremos, aseguró el investigador. 2 días después, León López llamó a Edwin. Doctor, venga. Hemos detenido a Luisa. Ella lo niega todo, pero la pericia confirmó que el certificado es falso. En la comisaría reinaba una atmósfera tensa. El investigador condujo a Edwin a la sala de interrogatorios. A través del cristal se veía a Luisa sentada en una mesa junto a su abogado. Parecía tranquila y segura. Ha contratado un abogado caro, dijo León López. Trata de negar todo. ¿Y qué dice? Que el certificado es verdadero, que los niños realmente murieron en un accidente y que estas dos son impostoras. Que usted la sobornó para quedarse con los bienes de su primera esposa. Edwin negó con la cabeza. Tiene respuesta para todo. Pero tenemos nuevas pruebas. Revisamos el orfanato Solnisco. Allí hay un registro de que llevaron a 2 niñas llamadas Mónica y Carol. Y la fecha coincide. Eso es bueno. Muy bueno. Eso confirma las palabras de sus hijas.
De repente se abrió la puerta de la sala de interrogatorios. Luisa salió acompañada de su abogado. Al ver a Edwin, se detuvo. ¿Contento?, preguntó con frialdad. Estaré contento cuando se haga justicia. Luisa se rió. ¿Justicia? ¿Crees que estás sin techo te agradecerán por un lugar calentito? Apenas tengan sus pasaportes se escaparán con tu dinero. Basta, intervino el investigador. Pasen, por favor. El abogado se llevó a Luisa, pero ella alcanzó a decir: Esto no ha terminado, Edwin, tengo muchos contactos. León López volvió con Edwin. No haga caso. Estamos llevando la investigación como debe ser. Mañana vendrán colegas de la capital a buscar al perito que falsificó el certificado. Una semana después el investigador volvió a llamar a Edwin. Tenemos resultados, dijo satisfecho. Encontramos la imprenta donde falsificaron el certificado. El dueño dio testimonio. ¿Y qué dijo? Que Luisa vino a verlo hace 5 años, trajo una copia del certificado del depósito de cadáveres y pidió hacer una copia con otros datos. Pagó mucho dinero. Edwin suspiró aliviado. ¿Entonces el caso está ganado? Casi. Pero hay otra circunstancia. El investigador se entristeció. Luisa realmente tiene contactos. Su abogado intenta retrasar el caso, busca violaciones procesales. ¿Y qué significa eso? Que el proceso puede durar mucho, pero la verdad está de nuestro lado. Un mes después comenzó el juicio. La sala estaba llena de periodistas. La historia de los niños que se creían muertos despertó interés público. Edwin estaba sentado en la primera fila con las niñas. Mónica ya estaba acostumbrada a los procedimientos, pero Carol todavía se asustaba cuando le pedían levantarse y levantar la mano. El fiscal leía los cargos: falsificación de documentos, fraude, amenazas de asesinato, maltrato a menores. El abogado de Luisa intentaba demostrar la inocencia de su defendida, pero las pruebas eran irrefutables: análisis de documentos, testimonios de testigos de la imprenta, grabaciones del orfanato. El momento más difícil fueron los testimonios de las niñas. Mónica hablaba con calma, pero cuando llegó a las amenazas de Luisa, su voz tembló. Carol lloraba recordando cómo se congelaban bajo el puente. Luisa estaba sentada en el banquillo de los acusados con el rostro de piedra. Solo cuando Carol contó cómo casi murieron de hambre, en sus ojos se vislumbró algo parecido al arrepentimiento. Al dictar la sentencia, el juez dijo: La acusada Louisa Howard es declarada culpable de todos los cargos. Considerando la gravedad del crimen y sus consecuencias para los menores, el tribunal la condena a 7 años de prisión y a pagar una indemnización moral de $2 millones. Edwin abrazó a sus hijas. Mónica lloraba en silencio y Carol se abrazó a su padre. ¿Todo ha terminado?, preguntó ella. Sí, cariño. Ahora todo ha terminado. Después del juicio se les acercó León López. La justicia ha prevalecido, dijo. ¿Y qué pasará con el niño? ¿Con su hijo?, preguntó Edwin, pensativo. Alex está en la universidad. Él no es responsable de los actos de su madre. Hablaré con él, lo ayudaré si es necesario. El investigador le estrechó la mano. Usted es una buena persona, doctor. Sus hijas están en buenas manos. Al salir del juzgado los esperaban periodistas. Edwin dio una breve entrevista. Estoy feliz de que mis hijos estén de nuevo en casa. La justicia ha prevalecido, pero lo más importante es que mi familia se ha reunido.
En el auto, Mónica preguntó: «Papá, ¿y si no nos hubiéramos encontrado entonces en la clínica?» Edwin la miró por el espejo. «El destino de todas formas nos habría unido». «Siempre ha sido así y siempre será», aclaró Carol. «Siempre», respondió firme él. La casa los recibió con silencio y calma. En la pared colgaba una foto de mamá junto con el retrato familiar. Mónica se acercó a la foto y dijo en voz baja: «Mamá, estamos en casa. Encontramos a papá. Como querías». Carol tomó la mano de Edwin. «Papá, ahora viviremos como en un cuento». Edwin sonrió y la levantó en brazos. «Ahora viviremos como una familia. Y eso es mejor que cualquier cuento». Por la noche, cuando las niñas dormían, Edwin estaba en su despacho pensando en el futuro. Luisa había pagado por sus actos, los documentos estaban en regla, los niños estaban seguros. Pero quedaba mucho trabajo por delante. Tenía que ayudar a las niñas a adaptarse por completo a una vida normal, sanar las heridas del alma. Tomó un bolígrafo y comenzó a escribir planes: inscribir a Mónica en la escuela, a Carol en el jardín de infancia, encontrar un buen psicólogo infantil y mucho más. Edwin sonrió, y además planeaba abrir un centro de ayuda para niños sin hogar, para que otras Mónicas no pasaran años en la calle, para que tuvieran esperanza en una familia, en un futuro, en la justicia. La justicia había triunfado, pero la verdadera victoria era que sus hijas nunca volverían a estar solas. Pasaron 3 meses desde el fin del juicio. Edwin estaba de pie junto a la ventana de su despacho en la clínica, mirando el terreno de construcción al otro lado de la calle. Allí se levantaba un edificio que pronto sería el centro de apoyo familiar Nancy Hall. La idea de crear ese lugar le surgió justo después del juicio, pero llevarla a cabo resultó más complicado de lo que imaginaba. Las primeras semanas después del regreso de las niñas no fueron fáciles. Mónica, a pesar de tener solo 11 años, asumió el rol de protectora de su hermana menor y no lograba relajarse. Se despertaba en la noche para comprobar que Carol estuviera en su lugar, escondía comida en su cuarto para emergencias, se sobresaltaba con cualquier ruido inesperado. Edwin recordaba la primera vez que llevó a las niñas a la escuela y al jardín infantil. Mónica caminaba a su lado, apretando la mano de Carol y volteándose cada pocos pasos como si estuviera revisando rutas de escape. La directora Paula resultó ser una mujer comprensiva. «No se preocupe, Dr. Howard», le dijo a la asustada Mónica. «Tenemos experiencia trabajando con niños de situaciones difíciles. La ayudaremos a adaptarse». Mónica fue asignada al 4º grado con la maestra Maggie Rever, conocida por su paciencia y bondad. Al principio la niña se sentaba en el último pupitre, casi no hablaba con sus compañeros y siempre mantenía la mochila en las piernas, lista para huir en cualquier momento. En el jardín infantil, Carol se mostraba aún más retraída. No se separaba ni un paso de la educadora, se negaba a jugar con otros niños y preguntaba constantemente cuándo llegaría papá. Esther Morgan, la directora del jardín, propuso un horario individualizado. «Que Carol se acostumbre poco a poco», le dijo a Edwin. «Primero 2 horas al día, luego más». En casa las niñas también se adaptaban lentamente. Carol cada mañana revisaba que los armarios con comida no hubieran desaparecido durante la noche. Mónica lavaba los platos, limpiaba la casa, lavaba la ropa y no podía creer que no era una obligación, sino un deseo de ayudar. Edwin encontró a la psicóloga infantil Amanda Sánchez, una mujer de mediana edad con ojos bondadosos y voz suave. En las primeras sesiones las niñas guardaban silencio, pero poco a poco Mónica empezó a abrirse.
Tengo miedo, confesó en una sesión. Tengo miedo de despertar y volver a estar bajo el puente, que papá desaparezca como mamá. Amanda Sánchez trabajaba con ellas 2 veces por semana, enseñándoles técnicas para manejar sus miedos y ayudándolas a recuperar la confianza en el mundo. Edwin también cambió. Reorganizó su horario de trabajo para pasar más tiempo con sus hijas. Por las mañanas les preparaba el desayuno, las acompañaba a la escuela y al jardín. Por las noches hacían tareas juntos, leían libros, veían dibujos animados. Un mes después ocurrió el primer pequeño milagro. Mónica trajo a casa un 2 en matemáticas. Edwin se sintió triste al principio, pero luego entendió que su hija por primera vez se sentía lo suficientemente segura para sacar una mala nota sin temor al castigo. No pasa nada, le dijo abrazándola. Juntos resolveremos los ejercicios. Las lágrimas de alegría en los ojos de Mónica dijeron más que 1000 palabras. Poco a poco la normalidad entró en sus vidas. Carol hizo amistad con una niña del grupo vecino en el jardín, jugaban a las casitas, alimentaban muñecas y las acostaban a dormir. Mónica congenió con su compañera Heather, que vivía en la casa de al lado. Hacían tareas juntas y comentaban libros. Edwin observaba con alegría cómo sus hijas florecían. Carol reía más a menudo y su risa resonaba por toda la casa. Mónica dejó de sobresaltarse con cada ruido y hasta empezó a cantar canciones que aprendía en la escuela. Una noche, mientras estaban sentadas en el sofá viendo una película familiar, Carol dijo de repente: «Papá, ¿recuerdas cómo vivíamos bajo el puente?». Edwin se tensó, sin saber cómo reaccionar. «Lo recuerdo, cariño». «Yo ya no recuerdo mucho», admitió. «Solo que hacía frío, y aquí siempre hace calor». Mónica agregó: «Yo recuerdo todo. Pero ya no da miedo. Es como un mal sueño que terminó». 2 meses después, Edwin tomó una decisión importante. La idea del centro de ayuda para niños había madurado en su mente por mucho tiempo, pero ahora supo que estaba listo para hacerla realidad. Aquella mañana, mientras lo anunciaba a las niñas durante el desayuno, Mónica preguntó: ¿habrá niños como nosotros? Sí, niños que han quedado sin padres, que viven en la calle. Y los ayudaremos. Todos los ayudaremos. Carol, que ya había aprendido a leer palabras simples, preguntó: ¿cómo se va a llamar? Centro de Apoyo Familiar Mamá, respondió Edwin. Los ojos de Mónica se llenaron de lágrimas. Mamá estaría orgullosa. La preparación para abrir el centro llevó medio año. Edwin vendió parte de sus acciones en la clínica, consiguió una subvención municipal y atrajo patrocinadores. Mónica y Carol participaron activamente en la planificación. «Papá, ¿y pueden tener todos los niños sus propias camas?», preguntó Carol. «Por supuesto», respondió él. «¿Y que haya peluches en las habitaciones?». «Claro que sí». Mónica resultó ser inesperadamente práctica. «También necesitamos una cocina donde los niños puedan aprender a cocinar y una lavandería para lavar su ropa». En la planificación del centro participaron también especialistas. Amanda Sánchez se convirtió en la psicóloga principal. Paula aceptó organizar el programa educativo. Edwin seleccionó personalmente a cada empleado. El día de la inauguración del centro fue una soleada mañana de septiembre. En el patio se reunieron niños de hogares infantiles, trabajadores sociales, periodistas y patrocinadores. Edwin estaba en el porche junto a Mónica y Carol, que sostenían una cinta roja. El alcalde de la ciudad pronunció un discurso sobre la importancia de proteger la infancia.
Edwin habló sobre que cada niño tiene derecho a una familia y al amor. Pero el momento más conmovedor fue el discurso de Mónica. Se acercó al micrófono con su nuevo vestido azul, respiró profundamente y dijo: Me llamo Mónica. Hace un año vivía bajo un puente con mi hermana menor. Pensábamos que así sería siempre, pero papá nos encontró. Y ahora tenemos una casa, comida, escuela. Y lo más importante, tenemos una familia. Miró a Edwin, que tenía los ojos húmedos. Este centro es para todos los niños que aún no tienen una familia. Aquí los amarán, cuidarán de ellos y les ayudarán a encontrar un verdadero hogar. Mamá decía que el amor es cuando alguien nunca te abandona. Prometemos a los niños que lleguen aquí que nunca los abandonaremos. En la multitud no había ojos secos. Incluso los periodistas dejaron a un lado las cámaras. Carol cortó la cinta y las puertas del centro se abrieron. Los primeros en entrar fueron los niños, 10 chicos de diferentes edades, que serían los primeros residentes. Dentro los esperaban habitaciones luminosas, equipadas con todo lo necesario. En la sala de juegos había juguetes nuevos. En la biblioteca, cientos de libros. En el gimnasio, modernos aparatos de ejercicio. Cada dormitorio estaba diseñado para 2 niños, y junto a cada cama había una mesita de noche, símbolo de espacio personal. La cocina estaba equipada para que los niños pudieran aprender a cocinar bajo la supervisión de adultos. En la lavandería había máquinas con pegatinas coloridas, para que lavar la ropa no pareciera una rutina. Pero el orgullo principal del centro era una gran sala de estar con sofás cómodos, donde por las noches los niños se reunían para socializar. En la pared colgaba una gran fotografía de Nancy sonriendo. El primer día, se alojaron en el centro 10 niños. Mike, de 7 años, que había vivido 3 años en la calle tras la muerte de su abuela, Heather, de 9 años, con su hermano Archie de 4, sus padres murieron en un accidente y los familiares se negaron a cuidarlos. Betty, de 15 años, que huyó del orfanato donde la maltrataban. Mónica y Carol se convirtieron en sus hermanas mayores. Mostraban a los recién llegados la casa, explicaban las reglas y compartían sus experiencias. Mónica hablaba a menudo con los niños que les costaba creer que realmente nadie los abandonaría. Un mes después de la apertura, Edwin comprendió que su sueño se estaba haciendo realidad. Los niños poco a poco se abrían y empezaban a creer en el futuro. 3 bebés ya habían sido adoptados por familias de acogida y para varios más ya se habían encontrado candidatos a adopción. Una noche, cuando Edwin revisaba el centro antes de cerrarlo, vio a Mónica leyendo un libro a Mac y Archie. Carol estaba cerca dibujando con lápices de colores. Papá. La llamó Mónica. ¿Recuerdas cuando contaba cuentos a Carol bajo el puente? Sí, lo recuerdo. Entonces soñaba con que tendríamos un hogar verdadero. Y ahora no solo tenemos una casa, sino que también damos hogar a otros niños. Edwin se acercó y la abrazó. Mamá estaría muy orgullosa de ti. Un año después, el centro se hizo conocido en todo el país. Gente de otras ciudades venía a aprender de su experiencia. Se abrieron 2 sucursales más. Mónica y Carol crecieron, se volvieron más seguras y felices. Mónica estudiaba bien y soñaba con ser doctora, como su papá. Carol se apasionó por el baile y asistía a clases en el centro. Recordaban su pasado, pero ya no definía su presente. Cada domingo, la familia Howard acudía al centro para una cena familiar. En la gran mesa se reunían todos, residentes permanentes y quienes ya habían sido adoptados pero venían de visita.
En esos momentos, Edwin entendía que la justicia realmente había triunfado. Pero lo más importante, el amor había vencido la indiferencia. La familia había vencido la soledad, la esperanza había vencido la desesperación. El Centro Nance se convirtió en un lugar donde los niños aprendían a creer de nuevo en el mundo, en las personas, en que cada uno tiene derecho a una familia. Y Mónica y Carol eran la prueba viva de que incluso la historia más difícil puede tener un final feliz. Por las noches, cuando la casa se quedaba en silencio, Edwin a veces miraba la fotografía de Nancy y le contaba en su mente cómo vivían sus hijas. Sabía que en algún lugar ella sonreía al mirar a su familia, una familia que creció gracias al dolor, pero que aprendió a transformar ese dolor en ayuda para otros.